Empezamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, es la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a compartir la pantalla. Ok. Ya habíamos visto la clase pasada acerca de lo que eran los libros sapienciales. Ahora iniciamos con los libros proféticos. Dentro de las Sagradas Escrituras tenemos varios libros proféticos. En el Nuevo Testamento nada más tenemos uno, que es el libro del Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento, que es en donde estamos trabajando actualmente, pues son varios los libros proféticos que tenemos. Entonces, vamos a iniciar primeramente con la explicación acerca de estos libros para que nosotros podamos entender eh, más a profundidad cuál es el objetivo, por qué están estos libros proféticos, eh, algunas características especiales que tienen estos libros. Empezamos preguntándonos qué es un profeta. Tenemos que tomar en cuenta que un profeta es un portavoz de Dios. No es alguien que interprete a Dios, sino es el portavoz de Dios. Es el mensaje que dirige Dios nuestro Señor, pero se lo dirige específicamente a una persona llamada profeta, y esta persona a su vez lo transmite al pueblo, a la región, a quien quiera Dios nuestro Señor dirigirse. No lo hace directamente, lo hace a través de este portavoz que es el profeta. Entonces, vamos a ver nosotros a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios escoge ciertos profetas. Hay algunos casos como el de Samuel, que lo vemos como un juez, lo vemos como un sacerdote, eh, y pues también es un profeta, ¿verdad? Pero hay algunos que se distinguen específicamente por esa labor de profetas. Por eso en el caso de Samuel, pues lo tenemos dentro de los libros históricos y no dentro de los libros proféticos. Pero como decíamos, hay algunos eh, profetas que específicamente están dentro de estos libros. Entonces, ese profeta, como decía, es el portavoz de Dios nuestro Señor. Dios no da el mensaje directo a la gente. Recordarán ustedes que Dios nuestro Señor habla con Moisés, y luego cuando baja Moisés, que se dirige a la gente, que viene él pues brillando, ¿verdad? Con ese resplandor en su rostro, la gente no lo podía ni siquiera ver, ¿verdad? Entonces, escuchaban los judíos la voz de Dios nuestro Señor, y ellos mismos decían, que te hable a ti, que no nos hable a nosotros. Les causaba miedo, les causaba temor. Vemos nosotros en el Nuevo Testamento
cuando se da la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando manifiesta un poco de su divinidad a aquellos tres apóstoles que habían subido con él al monte Tabor, que eran el apóstol Santiago, el apóstol San Pedro y el apóstol San Juan. Cuando ellos escuchan la voz de Dios nuestro Señor, de Dios Padre, que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escuchadle. En ese momento, los apóstoles se tiran al suelo, ¿verdad? Cara abajo. Tenían ellos la impresión, la idea de que si ellos llegaban a ver a Dios nuestro Señor directamente, iban a morir de manera inmediata. Entonces, por esa razón o por esas razones vemos que es necesario que se den los profetas, que Dios nuestro Señor se comunique incluso de una forma muy familiar, como vamos a ver en muchos casos, que se comunique de una forma muy familiar con los profetas para que sean ellos quienes transmitan el mensaje de Dios hacia la gente. Entonces, es un portavoz de Dios nuestro Señor. Llama a la conversión. Ordinariamente el profeta les habla de eso, echándoles en cara sus pecados, mostrándoles que no pueden seguir viviendo en esas condiciones, que tienen que cambiar, que tienen que mejorar. Y allí es donde distinguimos precisamente que en el caso de los profetas, en su gran mayoría, encontramos a personas íntegras, personas muy entregadas a Dios nuestro Señor. Y decimos en su gran mayoría porque podamos ver casos curiosos como el de Jonás, por ejemplo, que pues él no estaba como plenamente consciente de esa labor que tenía como profeta. Lo manda Dios nuestro Señor a Nínive para que les avise que va a ser destruido ese pueblo. Y sin embargo, él se va por otro rumbo, ¿verdad? Y ya cuando finalmente, ya lo veremos a detalle cuando veamos su libro, cuando ya llega, les habla acerca de su destrucción, ellos entienden perfectamente, los pobladores de Nínive, que no es el mensaje de Jonás, sino que es el mensaje de Dios nuestro Señor. Y ellos están conscientes de los pecados en los que han caído. Entonces se dedican a hacer penitencia y resulta que Dios nuestro Señor le dice a Jonás, diles que me he complacido en su conducta, que me ha agradado en la conversión que han tenido y por lo mismo no los voy a destruir. Y dice Jonás, pues ¿cómo verdad? Pues si ya les dije que sí, ahora ¿cómo les digo que no? ¿En qué plan voy a quedar yo? Entonces, decimos, un caso muy peculiar, muy curioso, porque pues le importaba más su prestigio que lo que era el mensaje de Dios. Entonces, pero ordinariamente decimos, hay esa santidad de vida de parte de los profetas. Sí podemos hablar de una santidad, ¿verdad? Porque pues no contaban con la gracia de Dios nuestro Señor. No había venido nuestro Señor Jesucristo a restaurar al género humano, pero eran personas que se distinguían entre el común de toda la gente. Entonces, por eso el profeta llamaba a la gente a la conversión y lo hacía muchas veces a través del mensaje que les estaba dirigiendo, pero había ocasiones en que era platicando con la gente, ¿verdad? Dirigiéndose a los gobernantes, a los, a los pobladores, etcétera, para que ellos se convirtieran. Y en muchas otras ocasiones, que es lo que los hace especiales, es que ellos eran los portavoces de Dios, que ellos dirigían el mensaje de Dios nuestro Señor hacia la gente. Entonces lo estaban llamando a la conversión. Denuncia el pecado, ¿sí? Y vamos a ver cómo los profetas denuncian el pecado que se comete por parte de la gente. En ocasiones lo hacen de manera un tanto indirecta, pueden hacerlo a través de símiles, a través de algunos ejemplos, y hay otras ocasiones en que lo hacen directamente y lo pueden hacer con mucha fuerza, ¿sí? En el caso de Elías, que lo tenemos dentro de los libros históricos,
Elías era muy, ¿cómo decimos? Muy gracioso en su forma de ser para enfrentar a los pueblos idólatras, porque llegaban a enfrentarse con él y luego, ¿qué hacía Elías? Ok, vamos entonces a ofrecer sacrificios, ustedes a sus dioses y yo al mío, ¿verdad? Y vamos a ver a quién le hace caso el Dios. Empiecen ustedes. Y empezaban ellos haciendo sus prácticas, sus ritos, etcétera, y pues no había ninguna manifestación de sus supuestos dioses. Y les decía, griten más fuerte, sí, porque a lo mejor está dormido, su Dios no les hace caso. Grítenle para que lo despierten. Cuando ya ellos veían que eran inútiles sus esfuerzos, decía, ahora sí, quiten todas las cosas que pusieron y ahora yo voy a poner las mías. Y entonces hacía la ofrenda, el sacrificio a Dios nuestro Señor y Dios respondía, ¿verdad? En ocasiones con fuego que bajaba del cielo para consumir lo que él estaba sacrificando. Entonces, vemos cómo cada profeta, independientemente de que está transmitiendo el mensaje de Dios nuestro Señor, pues nos damos cuenta que son de un carácter, un temperamento muy particular, que actúan de acuerdo a ese temperamento que tiene, ¿sí? Vemos un Jeremías, por ejemplo, que siente el temor de la indicación que se le está dando, muy a semejanza de lo que sucede con Moisés. Es que yo no puedo hablar, es que soy corto de palabras, ¿cómo voy a ir a hablar con el faraón? Lo mismo sucede con Jeremías, que era un poco tartamudo, según se deduce de su libro. Sin embargo, en el caso de Isaías dice, heme aquí, ¿verdad? Yo voy a cumplir con la misión. Entonces, de esa manera vemos nosotros entonces cómo están denunciando el pecado o los pecados que están cometiendo las personas. Así es de que se les echa en cara ese tipo de conducta que están llevando. Anuncia la esperanza y al Mesías, ¿sí? Si Dios nuestro Señor ya desde el Génesis había profetizado la venida de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Mesías, lo hace para dejar esa esperanza a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, en ese caso, Dios nuestro Señor no quiere dejarlos en una orfandad, no quiere dejarlos en esa desesperación, sino que les avisa sobre la venida de nuestro Señor de una manera dicha, ¿verdad? No se lo dice directamente, voy a mandar a mi hijo, etcétera, no, pero les habla, al mismo tiempo está refiriéndose nuestro Señor a la Santísima Virgen María. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente infernal. eh, Ella aplastará tu cabeza y tú acecharás su calcañar. Entonces, la única mujer que ha aplastado la cabeza de la serpiente, pues es la Santísima Virgen María. Y la estirpe de la Virgen Santísima, pues es nuestro Señor Jesucristo únicamente. Entonces, les deja esa esperanza de la venida de nuestro Señor y pues ya se les habla de otras formas a el pueblo en aquel entonces elegido acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, el ungido, cada quien, cada profeta, pues lo dice de manera diferente. Cristo es el profeta definitivo, por supuesto, ¿verdad? Ok. Eh, Si tienen dificultad para estar viendo la plática, la clase, me avisan, me comentan que no se está viendo, pero aquí veo que tengo bien la transmisión yo. De todas maneras, cualquier dificultad me comentan. Entonces, decimos, nuestro Señor Jesucristo es el profeta definitivo. Nuestro Señor Jesucristo es el que viene a hablarnos acerca de pues lo que va a suceder, ¿verdad? El venid benditos de mi Padre, apartados de mí, malditos al fuego eterno del infierno, de esa separación de los buenos y de los malos, enviará al Espíritu Paráclito, etcétera.
viene a traernos esas profecías nuestro Señor. Es tanto en quien se centran la gran mayoría de las profecías, como quien nos deja también profecías para que conozcamos más adelante lo que va a suceder. Que no nos quedemos también con que, pues como pasaba con los apóstoles al principio, ya murió, ya resucitó, pero ya se fue al cielo, ya nos quedamos solos otra vez. No, no, no. Nos ha dejado un mensaje para que nosotros podamos entender. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces eso nos da confianza, nos da esperanza y nos hace recordar siempre sus benditas palabras para que nosotros nos unamos a ellas, que veamos que toda palabra de nuestro Señor Jesucristo se cumple a la perfección. Entonces, por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo puede ser el profeta definitivo. Hay una línea del tiempo profética que podemos decir, de acuerdo a lo mismo que hemos estado viendo en los libros anteriores, quienes han ido siguiendo el curso se darán cuenta de esto que vamos a ver ahora. Empezamos hablando acerca del reino dividido, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Y entonces cada reino tiene situaciones muy diversas, ¿verdad? Como habíamos comentado anteriormente, pues tuvo el rey Saúl, luego viene el rey David, luego viene Salomón, pero luego, cuando le tocaría a Roboam, pues Roboam comete algunos errores, algunas fallas en el inicio de su gobierno que tenía que darse como rey, y hay una facción, pues, que escoge a Jeroboam, y entonces se va presentando esa división de esos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, para que podamos entonces situarnos de cuándo estamos hablando, pues más o menos hablamos del año 900 antes de Cristo. Son líneas del tiempo, pues no exactas, ¿verdad? No, no son líneas del tiempo que podamos decir, aquí está escrito. Obviamente no pueden decir el año 900 antes de Cristo, porque todavía no sabían en qué momento iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podían ellos especificar una fecha. Así como nosotros no podemos decir, eh, estamos dando este curso en el año tanto antes de el final de los tiempos, porque no sabemos en qué momento va a suceder eso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntan sobre ese tiempo, Él dice, ni el Hijo del Hombre lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, sino únicamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, de esa manera nos habla nuestro Señor Jesucristo para que no podamos estar presumiendo, suponiendo, especulando, pese a que se hace en la actualidad, sobre el fin del mundo, ¿verdad? Va a ser cuando Él lo diga, ¿verdad? En el momento en que Él lo diga. Yo siempre les digo, si ha habido santos que se han equivocado en hablar de el fin de los tiempos, pues con mayor razón nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos para ponernos a la altura de un San Francisco, de un San Cirilo, etcétera, y decir, yo sí puedo determinar cuándo va a ser el fin del mundo? Sería una soberbia grandísima de nuestra parte. Pero aquí decimos, a lo que nos referimos es a que más o menos es en el año 900 antes de Cristo cuando se da esa división de los reinos. Pasamos el tiempo y más o menos en el año 586, no sé por qué tanta exactitud, ¿verdad? De decir el año 586, pero eh, aun y cuando decimos que en ese tiempo está situado el exilio del pueblo judío, que es cuando es llevado a Babilonia, aún en esas condiciones, ni siquiera se puede decir que es exacta la fecha, ¿verdad? Sí se manejaban ya ciertas fechas en cuanto en qué tiempo le toca gobernar a Nabucodonosor, por ejemplo, para poder decir más o menos en este tiempo es cuando se da ese exilio. Pero si tomamos en cuenta que aún el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos la certeza de decir es en este momento, porque Dionisio el Exiguo el que hace
el estudio de el tiempo de a partir de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, luego se demuestra que tuvo un error, se equivocó, entonces más o menos hablamos de un tiempo entre 3 y 5 años de error, de margen de error que tuvo Dionisio el Exiguo. Por eso cuando dicen, por ejemplo, que Usea con el año 2000, es que en el año 2000 dice la profecía, espérame, el año 2000 de acuerdo como vamos ahorita o de acuerdo como deberíamos de ir, ¿sí? Porque ya el año 2000 ya lo habíamos pasado objetivamente hablando. Entonces, por eso decimos, cuando hablamos del tiempo, para empezar, tenemos que ver que el tiempo es algo relativo, es un ente de razón, ¿verdad? Entonces, no debemos de verlo así como una fecha exacta, ¿sí? Entonces, hablamos de ese tiempo en que se da el exilio del pueblo judío hacia Babilonia. Posteriormente, en relativamente poco tiempo, regresa el pueblo judío, ¿sí? Eh, ya veíamos sobre los gobernantes, los profetas que anduvieron allí orquestando ese regreso del pueblo judío a Babilonia, pero posteriormente se da la dominación de Grecia, perdón, y de Roma sobre el pueblo judío, que es el tiempo que le toca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ese momento, pues vamos a estar hablando acerca de los profetas. Antes del exilio, entonces, cuando está dividido el reino, tenemos los que más se denotan entre los profetas, Isaías, Amós, Oseas y Miqueas. Durante el tiempo del exilio, que es del 586 al 538 aproximadamente, pues están Ezequiel, Daniel y Jeremías. Y después del exilio es cuando están Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, son de esa manera como vamos situando en el tiempo a los profetas de los cuales vamos a hablar. Vamos a ver las fechas aproximadas, pero ahora de cada profeta, ¿sí? Igual, insistimos, se trata de fechas aproximadas. Entonces, a quien le toca empezar, pues a Amós, luego viene Oseas, luego viene Isaías, que es de los conocidos, Miqueas, Nahum, Sofonías, vamos en el año 640 antes de Cristo. Y luego ya vienen Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Son los profetas que tenemos y de los cuales vamos a empezar a hablar el día de hoy. Vamos situándonos ahora en el contexto que decíamos antes, esos dos reinos, reino del norte y reino del sur, porque no hablamos de profeta para los dos reinos, puesto que estaban divididos, estaban separados. Incluso acuérdense cuando ya es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se habla de la samaritana, se habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo le pide agua, le pide de beber a la samaritana, y la samaritana dice, ¿por qué me pides a mí si tú eres judío y los judíos y los samaritanos no se llevan bien? Y nuestro Señor Jesucristo da algunas parábolas poniendo como un ejemplo a seguir a los samaritanos, como diciéndoles, esos con los que ustedes tienen enemistad, esos a los que ustedes critican, atacan tanto, los tratan de locos, etcétera, etcétera, pues resulta que en muchas cosas están por encima de ustedes. Entonces, para que podamos comprender la importancia que tiene el que podamos situarnos en estos dos reinos. En el reino del norte, en Israel, que su capital es Samaria o Samaria, de los profetas que tenemos, pues son el caso de Amós y el caso de Oseas. Y en el caso del reino del sur, que es el territorio de Judá, y recordamos que de ahí de Judá es de donde viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Si se acuerdan, en el caso de los hijos de Jacob, tenemos a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Judá es el cuarto de los hijos, pero realmente la primogenitura queda
en Judá, ¿sí? Que es el cuarto. Entonces, les voy a dejar ese, esa pregunta, a ver quién la puede contestar en el transcurso de la plática. ¿Por qué Judá llega a ser el hijo primogénito cuando en realidad era el cuarto? ¿Por qué no Rubén, perdón? ¿Por qué no Simeón? ¿Por qué no Leví? ¿Por qué fue en el caso de Judá en quien cayó la primogenitura y por tanto la línea mesiánica? Entonces, el reino del sur viene a ser el más importante por eso, porque de ahí viene el Mesías. La capital del reino de Judá, pues es Jerusalén. Y de los profetas que tenemos, pues son los que más se distinguen, Isaías, Jeremías y Miqueas, ¿verdad? Que son a los que les toca ese tiempo donde están los dos reinos. Pero acuérdense, vamos viendo por qué el cuarto es me dicen traicionaron, pero pues eso no me dice nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver específicamente qué fue lo que pasó con ellos. Y no todos traicionaron. Entonces, no, no es así. Hablamos entonces ahora del exilio en Babilonia, ¿verdad? Ya dijimos cuáles eran los profetas que estuvieron durante los dos reinos. Eh, pero luego cuando se da el exilio, cuando se van a Babilonia, en ese tiempo los profetas que llegan a prevalecer, pues son Ezequiel y Daniel. En ese tiempo es cuando se da la destrucción del templo de Jerusalén. Eh, Ya lo habíamos señalado anteriormente, el templo de Jerusalén ha sido destruido en varias ocasiones. Después de que se cumple con la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que habla de que que no va a quedar piedra sobre piedra de el templo de Jerusalén, no se ha vuelto a construir. No han podido volver a construirlo, a pesar de que han hecho varios intentos, ¿sí? Le han intentado de una forma o de otra. Ha habido incluso casos muy extraños, muertes sospechosas, etcétera, que han afectado a ese objetivo de los judíos de poder reconstruir el templo. Entonces, durante ese tiempo, en que se destruyó el templo de Jerusalén, pues los profetas que estuvieron más propiamente fueron Ezequiel y Daniel, ¿sí? En el caso de Daniel es un caso muy especial que incluso los protestantes han quitado alguna parte de allí. Eh, Diciendo que pues no estaba dentro de los textos originales. Ya posteriormente se han encontrado textos originales, o mejor dicho, copias de los textos originales o señalamientos sobre los textos originales que hacen alusión a esos pasajes de Daniel, que demuestran que la Iglesia Católica ha estado en lo correcto. Entonces, aquí en este caso de Ezequiel y Daniel, son los profetas que tenemos durante el exilio en Babilonia. El caso de Daniel es, pues, ¿cómo se dice? Un libro muy, muy bueno para leerlo, porque es muy atractivo, porque tiene mucho que nos enseña realmente sobre lo que es pues la santidad que la tenía que realizar. Aquí está la respuesta. Rubén fue infiel por traicionar a su papá con una de sus mujeres, que era una de las esclavas. Y el segundo y tercer hijo se vengaron e hicieron traición a la palabra dada al unirse a otro pueblo. Ah, ok. Sí, se circuncidaban después de la violación de la hermana. Eh, Aquí es donde sucede esa situación de que de manera sanguinaria se abalanzan en contra del pueblo idólatra para vengar la honra de su hermana. Eh, Se me fue el nombre de la hermana. Dina, era la hermana de ellos. En el caso de este Leví,
recordamos que su tribu, su estirpe de Leví, es la que se dedica al sacerdocio, ¿verdad? Entonces, por eso se da esa situación de que son descartadas estas tres tribus y eh, a quien le toca la primogenitura es a Judá y es de ahí de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí ya dijimos acerca de el exilio en Babilonia. Viene luego cuando retornan a Jerusalén, eh, que es cuando nos encontramos con la reconstrucción del templo. Y recuerden ustedes que en ese tiempo se batalló mucho para poder simplemente tomar la decisión de reconstruir el templo porque hubo gente que intervino, hubo gente que ponía intrigas, otros que no mandaban los recursos o a la gente para poder reconstruir el templo, pero tanto Ageo como Zacarías ayudan mucho para poder cumplir con ese objetivo de la reconstrucción del templo en aquel entonces. Entonces, por esa razón, Ageo y Zacarías son muy importantes en ese regreso del pueblo judío a Jerusalén. Ahora, aquí tenemos entonces lo que son los profetas. Los profetas se dividen en dos partes, profetas mayores y profetas menores. Mm, no se trata precisamente de la importancia de los profetas, se trata más bien de qué es de lo que tratan los profetas, ¿sí? Me refiero a la extensión de las profecías. Entonces, en el caso de los profetas mayores, son los que contienen mayor número de profecías o que sus libros son más extensos. El libro de Isaías, profeta, por ejemplo, pues tiene 66 capítulos. Jeremías no solamente se queda con sus profecías, sino que agrega también las lamentaciones, ¿verdad? Entonces, por eso aquí tenemos lo que es de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, ahí es donde tenemos nosotros a estos profetas. Contienen mensajes de Dios al pueblo de Israel y a las naciones, transmitidas a través de hombres elegidos por él, por Dios, llamados profetas. Estos libros tratan temas como el juicio divino, la necesidad de arrepentimiento y la esperanza de redención futura, que es de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que son estos profetas mayores, que son con los que vamos a iniciar, Isaías enfatiza el juicio por los pecados de Israel y Judá, que son los dos reinos, acuérdense, y la promesa de redención a través del Mesías. Presenta el plan divino para la salvación de todas las naciones. Como vamos a ver, el caso de Isaías es un profeta sumamente especial. Prácticamente podemos decir, quienes en aquel tiempo, que estamos hablando de los años 700 antes de nuestro Señor Jesucristo, 7 siglos antes de nuestro Señor, la gente que escuchó las profecías dadas por Isaías sabía muy a detalle lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, en lo que son todos sus acontecimientos, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante Isaías, porque él ya con 7 siglos de anticipación ya les había hablado sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y los principales misterios. Recuerden que por revelaciones que se tienen, se sabe que la Santísima Virgen María, al momento en que llega el arcángel San Gabriel, ella estaba leyendo las Sagradas Escrituras, estaba en oración, estaba meditando sobre la venida de nuestro Señor. Entonces se dice que lo que ella estaba meditando era precisamente la profecía o las profecías, el libro de Isaías, era en lo que ella estaba meditando. Entonces, por eso la Santísima Virgen María sabía perfectamente de la venida del Mesías y pedía por esa venida del Mesías sin saber siquiera que ella iba a ser la elegida para ser la madre de ese Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Por eso decimos es sumamente importante el caso de Isaías. En el caso de Jeremías se centra en el llamado al arrepentimiento y las consecuencias del pecado de Judá. El cautiverio en Babilonia es la consecuencia del pecado de Judá, ¿verdad? Por los pecados que se cometen, ok, se van al cautiverio a Babilonia. Incluye la promesa de un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo, que, como decimos, Dios había elegido al pueblo judío. Entonces, de infinidad de formas, Dios nuestro Señor les muestra esa predilección, les brinda ese cuidado. Hay ocasiones en que tiene que dejar que sufran castigos para que se den cuenta de los graves errores en los que están incurriendo y que puedan retomar el camino. Hay ocasiones en que aun y cuando no se han arrepentido lo suficiente, no han hecho los méritos debidos, aún así nuestro Señor, por su infinita misericordia, tiene esa condescendencia con ellos y los regresa, lo hace que retomen el camino, etcétera. Este, a pesar de todas esas cosas que continuamente vemos que sucede con los judíos, hasta que llegue el momento de, pues, el deicidio, ¿verdad? Quitar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Eh, Jeremías es el profeta y un libro que tiene es sobre las lamentaciones, como decíamos. Aquí en las lamentaciones nos encontramos con una serie de poemas que expresan el dolor y duelo por la destrucción de Jerusalén, reflexiones sobre el sufrimiento causado por la desobediencia y la fidelidad de Dios, incluso en medio del juicio. Fíjense, hay gente que en ocasiones no se acerca a confesar porque dicen no está arrepentido de sus pecados. Si esas personas se pusieran a leer el libro de las lamentaciones, muy probablemente llegarían a adquirir ese arrepentimiento de sus pecados, porque aquí vemos tanto la gravedad, la malicia del pecado como la expresa Jeremías, como las consecuencias que tiene eso. Entonces, hay gente que vive en pecado como si realmente nunca fueran a ser castigados, como si al final Dios les hubiera prometido que van a tener la eh, presencia del sacerdote para atenderlos, para darles la indulgencia plenaria, se van a morir y se van a ir directo al cielo. Y no es así. Entonces, por eso, este consejo de leer el libro de las lamentaciones nos puede ayudar mucho a todos, desde luego, pero sobre todo cuando estamos batallando para poder retomar el camino correcto, para poder concebir ese odio al pecado, ese terror de ofender a Dios nuestro Señor. No hay como leer el libro de las lamentaciones. Nos encontramos con el profeta Baruch, que contiene exhortaciones al arrepentimiento, oraciones y una reflexión sobre la sabiduría como camino para volver a Dios. ¿Sí? Si se fijan, tiene todo en relación con lo que hemos venido diciendo y que en este caso del profeta Baruch nos habla acerca de la sabiduría que se conjuga muy bien con los libros sapienciales que acabamos de ver. Entonces se nos muestra la necesidad de esa sabiduría. Yo les digo, así como hablamos de una inteligencia emocional, debiéramos hablar de una inteligencia espiritual. No es posible que me quiero salvar y vivo en pecado mortal. No es posible que digo que amo a Dios y lo estoy ofendiendo, ¿verdad? Caemos en esa falsedad, caemos en esos engaños, caemos en ese tipo de, eh, pues, negligencia sobre nuestra vida espiritual, porque simplemente no somos inteligentes espiritualmente hablando. No estamos conscientes de que tenemos una misión aquí en la tierra y que si no cumplimos con esa misión, pues corremos el riesgo de nuestra condenación. Entonces, Baruch encaja perfectamente en este mensaje, hablarles de la sabiduría. Tienen que ser sabios, les dice a los judíos, para poder retomar el camino que los una con Dios nuestro Señor. Viene luego el profeta Ezequiel. Ezequiel
mezcla visiones simbólicas y mensajes directos sobre el exilio babilónico y la futura restauración de Israel. Enfatiza la presencia de Dios y la responsabilidad individual por el pecado. Entonces, aquí está lo que les decía, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, a veces a través de simbolismos, a través de narraciones, etcétera, y a veces de manera más clara, pero a final de cuentas se cumple con el mensaje que Dios nuestro Señor les transmite para que ellos a su vez lo pasen al pueblo judío. En este caso, pues el mensaje va dirigido sobre el exilio en Babilonia y la restauración de Israel. Y ya de una forma podemos decir un tanto más espiritual, más que profética, pues se habla acerca de la presencia de Dios nuestro Señor para que esa situación de los exilios, de los castigos, etcétera, como lo pudieran ver ellos, que no los desanimara, que no los hiciera decir, ya no tiene caso seguir, ¿verdad? Ya, total, nos quedamos, pues, como decían los judíos en el desierto, con los ajos y las cebollas de Egipto, no, sino que cada quien adquiera su propia responsabilidad por los pecados que comete para que se pueda dar esa conversión espiritual. Y tenemos el caso del profeta Daniel, que lo comentábamos ahorita, que es un libro muy característico, un libro muy agradable, muy accesible para leerlo por todas las narraciones que trae. Tiene narraciones históricas y tiene también visiones proféticas sobre el futuro de los reinos terrenales y el reino eterno de Dios. Hace esa comparación o diferenciación. Recordarán ustedes cómo eh, San Agustín habla acerca de la ciudad de Dios, como San Tomás Moro también habla acerca de la utopía, ¿verdad? Sobre esa ciudad de Dios nuestro Señor. Entonces, más o menos es exactamente lo mismo que dice el profeta Daniel, ¿verdad? Hablando acerca de esos reinos terrenales y el reino eterno de Dios nuestro Señor. Destaca la soberanía de Dios sobre las naciones y la fidelidad en tiempos de persecución. ¿Sí? Eh, Esto de la soberanía de Dios lo podemos nosotros conjuntar con lo que decíamos anteriormente con el libro de Job, como cuando Job pide explicaciones a Dios nuestro Señor, pues resulta que le dice Dios, no con estas palabras, pero le dice, yo soy el dueño de todo, yo soy el creador de todo cuanto existe, yo tengo el control de las criaturas a las que tú le temes, como diciéndole, ¿quién eres tú para venirme a pedir explicaciones a mí? Entonces, de esa manera, el profeta Daniel nos habla acerca de esa soberanía de Dios nuestro Señor sobre toda la humanidad y este punto en particular de la fidelidad en tiempos de persecución nos habla de alguna forma acerca de la eh, divina providencia, ¿verdad? Como las cosas pasan por algo y curiosamente, contrario a lo que pudiéramos pensar, precisamente en los tiempos de persecución, en los tiempos de dificultades, en los tiempos de adversidad, pues es donde se ve con mayor facilidad la fidelidad de las personas, ¿verdad? Porque que seamos fieles a Dios, que vayamos a misa, que nos confesemos de vez en cuando nos va muy bien, cualquiera lo hace. El problema es cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, cuando vienen los problemas económicos, ahí es donde mucha gente dice, ¿y por qué a mí? ¿Sí? Señor, si yo vengo a misa, si yo me confieso, etcétera, cuando realmente, pues no estamos nosotros, adquiriendo tiempo aire, ¿verdad? Como dijéramos, hago estas cosas para que Dios me mande más tiempo, me mande más felicidad, me mande mayores bendiciones, ¿no? ¿Sí? No hacemos una negociación con Dios. Entonces tenemos que estar conscientes, a nosotros nos corresponde obedecer fielmente a Dios nuestro Señor, pase lo que pase. Y en la medida en que somos más fieles a Dios, pues Dios obviamente nos otorga mayores gracias y bendiciones, ¿verdad? No necesariamente de manera material, pero pues obviamente
traducen las bendiciones de Dios nuestro Señor en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, estos son los profetas mayores que tenemos. Entramos pues en el libro de Isaías, como lo hemos venido haciendo con anterioridad, mostrando estas gráficas. Aquí acomodando eso, para que no me estorbe. ¿Quién escribe este libro? Pues lo escribe Isaías, que es hijo de Amós, ¿verdad? Él es el principal autor de este libro. Entonces, si se fijan, hablábamos que el tiempo de los profetas inicia con Amós, ¿verdad? Él es el que empieza con esa labor profética, pero el profeta Isaías pues llega a ser superior en cuanto a esa misión que tiene como profeta que su mismo padre Amós. Entonces, para dar el resumen del capítulo, para que podamos entrar ya en lo que son los profetas primeramente mayores, este libro abarca un periodo crucial de la historia de Judá. Nos referimos a la tribu, incluyendo la invasión asiria y la amenaza del exilio babilónico. Isaías, quien profetizó entre los años 740 y 680 a.C., anunció el juicio de Dios sobre Judá por su desobediencia e idolatría, pero también trajo mensajes de esperanza, incluyendo la promesa de restauración y de un futuro Mesías. El libro combina profecías de juicio con promesas de redención, enfocándose en la soberanía de Dios sobre las naciones y su promesa de un reino de paz, justicia y salvación. Entonces, los judíos tenían la forma, a través de las profecías que les decía Isaías, de conocer de antemano lo que podía pasar si no se convertían. Pero como es el pueblo judío, pues no realizaba su conversión en muchas ocasiones y venían allí en ese mismo tiempo los castigos que ya les había avisado el profeta Isaías. Entonces tenían la forma de ir constatando lo que realmente se les había dado a conocer desde años antes, ¿sí? Entonces se les anuncia acerca del juicio de Dios nuestro Señor, pero aparte de hablarles acerca de ese juicio, se les habla también de esos mensajes de esperanza, como decíamos, para que no se quedaran en la desesperación, para que pudieran comprender que Dios seguía teniéndolos en alta estima, por decirlo de alguna forma, teniéndolos, manteniéndolos todavía como el pueblo elegido y hablándole acerca de el futuro Mesías, que si bien el pueblo judío de manera general tenía ese concepto, sabía que Dios había revelado la venida del Mesías, pues era como muy lejano para ellos, como que no estaban plenamente conscientes, como que podían hasta fácilmente, por decirlo de algún modo, eh, no creer en eso, ¿verdad? Pensar, no lo dijo Dios, lo han dicho personas, han sido tradiciones orales, pero no nos lo dijo Dios nuestro Señor realmente. Entonces, Isaías retoma esa profecía y les habla, y como lo decíamos anteriormente, lo habla de una forma muy a detalle, para que ellos puedan comprender que lo que se les está diciendo es cierto. Se habla entonces de promesas de redención, ¿verdad? Para mostrarles cómo, pese a los pecados, pues va a venir nuestro Señor a redimir al género humano. Y se habla de un reino de paz, justicia y salvación. ¿Cuáles son entonces los personajes que tenemos? Pues obviamente Isaías, que es el profeta llamado por Dios para anunciar mensajes de juicio y esperanza a Judá. Dios, que es el que comunica esos mensajes, pues, y salvador del pueblo. Tenemos a los reyes de Judá, por un lado, que incluyen a Acaz y Ezequías, durante cuyos reinados Isaías profetizó. Entonces, vamos a ver en el caso de Acaz cómo pues es motivo de una de las profecías más importantes que se le otorgan para que podamos nosotros conocer un poquito más específicamente en qué condiciones
por qué circunstancias se presentan esas profecías de las que venimos hablando. Se habla acerca del siervo sufriente. eh, Hay personas que denominan de esa manera a Isaías, no porque sea Isaías el siervo sufriente, sino porque habla acerca del Mesías, habla acerca de nuestro Señor en el capítulo 53 de su libro, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es un varón de dolores. Entonces, por eso se habla acerca de ese siervo sufriente, pero de cómo describe el profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su pasión y su muerte. Se habla acerca de las naciones, incluyendo Israel, Judá, Babilonia, Asiria y otras que enfrentan el juicio de Dios, ¿verdad? Que les toca vivir en ese tiempo. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos aquí? Isaías profetiza el juicio de Dios sobre Judá y las naciones de aquel entonces debido al pecado, pero también anuncia la venida de un Salvador, el Mesías que traerá redención, paz y restauración final. El libro exalta la justicia y la misericordia de Dios. Para nosotros, en lo particular, la enseñanza o el aprendizaje que se nos deja pues es que Dios nuestro Señor es el soberano de todo cuanto existe, es nuestro creador, y es a quien tenemos que rendirle el tributo, el culto, la pleitesía, y eh, que nuestros pecados no deben ser motivo de desesperación, de decir, como muchas veces lo dicen, es que yo no merezco el perdón de Dios. Nadie merecemos el perdón de Dios. El perdón de nuestros pecados lo recibimos por la infinita misericordia de Dios. Entonces, por eso ha muerto por nosotros, por eso nos deja los sacramentos en la Iglesia Católica que Él mismo ha fundado, por ese objetivo, ¿verdad? De que nosotros podamos tener la confianza de que podemos alcanzar ese perdón. Entonces, de esa manera, el libro de Isaías, aparte de que, como decía, prácticamente nos habla acerca de las principales características, principales etapas de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente nos deja esta enseñanza de la que venimos hablando. Entonces, eh, refiriéndonos al profeta Isaías, es un profeta mesiánico, ¿sí? Ya decimos, habla de una forma muy a detalle sobre nuestro Señor Jesucristo sin decir su nombre, ¿verdad? Pero de alguna forma podemos decir, se deduce de ahí su nombre, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver específicamente. Su libro es llamado el Protoevangelio, escrito más de 700 años antes de Cristo. Protoevangelio significa primer evangelio, pero un evangelio escrito 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo, pues habla de su nacimiento, habla acerca de pues las circunstancias que pasan con nuestro Señor Jesucristo, habla de su pasión, habla de su muerte, etcétera. Entonces, eh, viendo todos estos aspectos del libro de Isaías, pues estamos nosotros haciendo una comparación, haciendo una conjunción con los evangelios, muy especialmente de Lucas y de Mateo. Para entonces, para que lo tomemos en consideración eso, que podemos estar leyendo al mismo tiempo el profeta Isaías y los evangelios y vamos viendo la relación que hay entre los dos de una manera tan particular, tan exacta, que pareciera que le tocó estar allí al profeta Isaías. Por eso decimos, estamos hablando del protoevangelio, el primer evangelio escrito sobre nuestro Señor 700 años antes de su venida. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Le anuncia a Acaz el Emanuel. Por tanto, dice Isaías, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14.
Váyanse a leer todo el capítulo 7 para que vean cómo en el caso de Acaz se le pide a él que, o mejor dicho, se le señala que él le pida una señal a nuestro Señor, sí, a Dios, a través del profeta. Y él dice, no, no voy a tentar a Dios en una eh, velada soberbia, ¿verdad? Con apariencia de humildad, pero pues no, no había humildad de parte de Acaz. Lo que pasa es que él estaba queriendo hacer alguna, ¿cómo se dice? Una tregua, una alianza con pueblos idólatras, ¿verdad? Pueblos incircuncisos, se pudiera decir, para aquel tiempo. Y entonces, por eso se le manda esta profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya con eso, ya está diciendo que el Mesías vendrá de una virgen, ¿sí? Para protestantes y todos los descreídos que dicen, ¿cómo va a venir de una virgen? Es imposible. Para Dios no hay imposibles, ¿sí? Y si Dios lo profetizó, nos dio ese mensaje, se cumple a la perfección. Entonces, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el hebreo, Emmanuel significa eso, Dios con nosotros, ¿verdad? Es a lo que se refiere la unión de Dios con el ser humano, ¿sí? Esa naturaleza divina y naturaleza humana que se da en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es a lo que hace alusión. Si se fijan en los evangelios, eh, cuando el arcángel San Gabriel se le presenta a la Virgen María, eh, le dice que se le va a poner el nombre de Jesús porque es Salvador. Entonces, allí en ese caso, hay gente que dice, no, pero entonces ya no tiene nada que ver una profecía con la otra, porque en el caso del Evangelio se dice que se le va a poner por nombre Jesús, y aquí en Isaías se dice que se le va a poner Emanuel. Cuando se dice le pondrá por nombre Emanuel, no se refiere a un nombre propio, se refiere al significado que tiene Dios con nosotros, ¿verdad? No allá en el cielo, no separado de nosotros, sino Dios entre nosotros, tan en nosotros que asume nuestra naturaleza humana. Y al hablar del nombre de Jesús, se está refiriendo a la misión que tiene nuestro Señor, que es ser Salvador. ¿Sí? Por eso se conjugan ambas cosas perfectamente. No hay ningún error. Viene la profecía de la Natividad. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en el capítulo 9. ¿Sí? Ya en este caso se refiere específicamente a su nacimiento. No se habla nada más de la profecía de que la Virgen concebirá un hijo, sino ya específicamente se habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decimos, estos libros vale la pena, o estos capítulos, vale la pena que los leamos completamente para que podamos situarnos en todo el contexto, para que veamos cómo se está refiriendo específicamente a nuestro Señor Jesucristo. No se puede ajustar absolutamente a nadie más. Es específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene lo que decíamos antes, el siervo sufriente. Y el capítulo 53 igual, todo el capítulo es para poder analizarlo, para poder leerlo y releerlo por todo lo que nos indica. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Él soportó nuestros sufrimientos, fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas hemos sido curados. Fíjense, todo lo que pudiéramos sacar nosotros de aquí, no solamente para conocer sobre las Sagradas Escrituras, sino para meditar, para reflexionar, para tener esa oración mental, despreciado y desechado de los hombres. Y cuando decimos
despreciado y desechado de los hombres, no nos referimos nada más al pueblo judío, que lo despreció, que lo llevó al martirio, que se convierte en un pueblo deicida, sino que nosotros también con nuestros pecados despreciamos a Dios, lo desechamos, lo hacemos a un lado, ¿sí? Como católico yo sé que no debo de cometer ningún pecado, pero cuando se me presenta la ocasión del pecado, muchas veces pienso, no puedo cometer eso, no debo de hacerlo. Ah, pero sí quiero. Y entonces lo hago, ¿verdad? Entonces, no es el hecho de que sea por ignorancia, no es el hecho de que sea porque no advertí lo que estaba pasando, no. Recuerden, para cometer un pecado tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad, no hay pecado. Pongo el ejemplo. Puedo estar rodeado yo de más personas y estoy muy emocionado hablando de algo que pasó y de repente hago el manotazo hacia un lado y le pego a una persona que está a mi lado y puedo voltear, ay, perdón, y la otra persona quedarse enojada, ¿verdad? Porque le di el manotazo, pero no cometí ningún pecado porque yo no intenté pegarle a esa persona. Inclusive, pudiera darse el caso de que aquella persona pecara del coraje que siente de no controlar la ira, ¿verdad? A lo mejor me responde hasta con una mala palabra, qué sé yo, ¿verdad? Y yo que fui el que causó el daño, como no lo hice con intención, no cometí pecado, ¿sí? Por eso decimos, cuando cometemos un pecado, no es que yo no pensaba, no, 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 espérame. Tú sabías perfectamente que esto era pecado. Y a pesar de que sabías que era pecado, lo hiciste. Por eso con esa acción estás despreciando a Dios, estás desechándolo. No me interesa lo que tú dijiste, no me interesa que hayan muerto por mí, me interesa lo que yo quiero hacer. Esta es mi voluntad en este momento, ¿sí? Porque somos muy dados también a que desgraciadamente eh, para todo le echamos la culpa a los judíos y en parte se tiene razón, pero en parte tenemos que asumir también nuestra propia responsabilidad. Los judíos no nos obligan a nosotros a pecar, ni el demonio lo puede hacer, menos el pueblo judío. Entonces, nosotros pecamos si nosotros queremos, ¿sí? Entonces, lo despreciamos, lo desechamos a nuestro Señor, que es un varón de dolores, que Él viene del trono de majestad que tenía al lado de su Padre Celestial para tomar nuestra naturaleza humana y sufrir desde el momento de su concepción, ¿sí? Eh, yo medito a veces en eso y digo, pensando en que pudiera yo estar en el vientre de mi madre con uso de razón, qué desesperante tendría que ser para mí el estar allí, el no poder hacer lo que yo quisiera, el estar sometido en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo no es un Juan Penas, cualquiera, ¿verdad? Se trata de el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdaderamente. Y Él permite ser enclaustrado en el vientre de la Santísima Virgen María, como lo tenemos también encerrado en la Sagrada Eucaristía. ¿M? Hay una meditación que leía yo hace poco, donde hablaba sobre un sacerdote que al momento en que daba la comunión a la gente, se encuentra con que veía el rostro de nuestro Señor, pero cuando daba la comunión a ciertas personas, nuestro Señor hacía una mueca de como de tristeza, como de dolor, como diciendo, no quisiera que me recibieran estas personas, ¿verdad? Entonces, es un varón de dolores nuestro Señor Jesucristo que se queda encerrado para que nosotros aprovechemos los medios que Él nos ha dejado para nuestro arrepentimiento y para nuestra salvación. Entonces, no podía haberlo expresado mejor Isaías. Es despreciado y desechado de los hombres
y es un varón de dolores. Él soportó nuestros sufrimientos, porque los sufrimientos por los que pasa nuestro Señor Jesucristo son por nuestros pecados. Los causantes de esos sufrimientos somos nosotros. Quienes tendríamos que sufrir todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que ser nosotros. Entonces, Él soportó nuestros sufrimientos, fue herido por nuestras rebeliones. El pueblo judío se revela a el mensaje que había venido a traer nuestro Señor Jesucristo. Los alimentó en el desierto con unos panes y unos peces, lo querían hacer rey y nuestro Señor Jesucristo se escabulle para que no suceda eso y resulta que aquella gente que lo quería hacer rey, aquella gente que decía, Hosana al hijo de David, que echaban sus vestiduras y las palmas en el suelo para que pasara nuestro Señor en aquel burro, en aquel pollino, es la misma gente que dice, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Entonces, vemos cómo se da esa rebelión de la misma gente que había presenciado los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que había alabado a nuestro Señor Jesucristo y que a final de cuentas es la gente que se le revela. Por sus llagas hemos sido curados. Nada más cierto, más claro que esto, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y tan es así que vemos cómo eh, el apóstol Tomás dice, si no veo las huellas de los clavos en sus manos, si no pongo mi dedo en esos, en esas llagas, si no meto la mano en su costado, no voy a creer, ¿no? Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando se vuelve a aparecer, ya estando presente Santo Tomás, después de la resurrección de nuestro Señor, le dice, a ver, ven, mira, pon aquí tu mano, pon aquí tu dedo, pon acá tu mano, este, y no seas incrédulo, sino fiel, ¿sí? Y esas mismas llagas son las que imprime nuestro Señor Jesucristo en San Francisco de Asís. Entonces, por eso decimos 700 años antes de la venida de nuestro Señor. Y el profeta Isaías lo dice con toda claridad. Por sus llagas hemos sido curados. Se da un mensaje de esperanza y santidad. Santo, santo, santo es el Señor, que es en el capítulo 6. Les pongo los versículos, pero les digo, es muy importante el que un día agarren un capítulo, otro día otro, para que vayan entrando más en esa meditación, en esa reflexión y vean cómo la palabra de Dios es eterna. No es para un momento nada más, sino es para todos los tiempos. Por eso, el grave problema del modernismo que a todo le quiera una explicación racional, que quiere adaptar las palabras, o mejor dicho, quiere adaptar lo que pasa con nuestro Señor a estos tiempos, cuando realmente somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces, así como se decía en el Levítico, sed santos como vuestro Dios es santo, así como nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, así se nos habla por parte del profeta Isaías de esa santidad de Dios nuestro Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y a esa santidad es a la que nos debemos unir y a la que tenemos nosotros que aspirar. Hay otras profecías importantes también que se nos dan en este libro de Isaías. En primer lugar, la denuncia del culto vacío. Lo he dicho yo en diferentes lugares porque tristemente eh, se llega a reflejar el mismo eh, error, la misma conducta que en el pueblo judío. Dice Isaías en el primer capítulo apenas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
y al que le caiga el saco que se lo ponga, ¿verdad? No nada más hablamos de pueblos, de ciudades, sino hablamos de personas. Esta persona, este hombre, este hijo, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay falsedad, hay, como dijéramos, hipocresía, ¿verdad? Entonces, tenemos que honrar a Dios nuestro Señor, pero no nada más de diente hacia afuera, sino tenemos que hacerlo de corazón, que nos comprometamos con el culto que le rendimos a Dios nuestro Señor. Pero si muchas veces ni siquiera el culto lo hacemos correctamente, entramos a la iglesia y no somos para hacer una genuflexión, no somos para estar en silencio, para evitar el estar hablando con la demás gente. Y no hablo acerca de la gente que llega por curiosidad a ver la iglesia, hablo muchas veces de personas que están en agrupaciones propias de la iglesia, ¿verdad? En cofradías, etcétera. Tristemente, desde allí se cae en el error de que se acostumbran tanto a estar allí en la iglesia, se llega a caer en una presunción de yo soy de esta agrupación, que se pierde el debido respeto. Entonces, el estar teniendo estas citas del profeta Isaías nos puede situar bien en el lugar que nos corresponde. En el pueblo judío, en los fariseos, tenían una costumbre de llevar las llamadas filacterias, que eran como unas telas, así como voy a poner el ejemplo de de Julio César Chávez que traía su cintilla roja, más o menos pasaba eso con el caso de los fariseos, los sumos sacerdotes, que llevaban también sus telitas, sus listones, pero con citas de las Sagradas Escrituras. Pues no las debemos traer así en la frente, las debemos traer en el corazón. Debemos traerlas incluso en el celular, ¿verdad? Estar repitiendo continuamente esa cita para que se nos quede bien grabada y podamos, en consecuencia, llevarla a la práctica. No puedo honrar a Dios nada más con los labios. Tenemos que entregarle nuestro corazón. Entonces, por eso es importante esta profecía de Isaías, porque es el reclamo de Dios nuestro Señor. Hay profecías contra las naciones paganas. Faltó la I. Incluye oráculos contra Babilonia, contra Moab, contra Egipto, contra Tiro, contra Damasco, en los capítulos del 13 al 23. Esos 11 capítulos son prácticamente de estar mandando pues maldiciones, profecías de castigos que iban a recibir, etcétera, por todo lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Porque si bien el pueblo judío fue exiliado a Babilonia, pues Babilonia no respeta todo lo que era la espiritualidad y el Dios único y verdadero que se tenía dentro del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, lo mismo hablamos de Moab, Egipto, Tiro, Damasco, es lo que llega a suceder. Entonces, por eso Dios nuestro Señor, a través del profeta Isaías, en estos capítulos, pues está manifestando esas profecías. Se habla acerca también de la profecía de la paz universal. Forjarán de sus espadas, arados, creo que eres la... Sí, forjarán de sus espadas arados, que es en el segundo capítulo. Entonces, allí ya se muestra cómo de pasar de las armas se llega a los arados, es decir, ya nos olvidamos de los ejércitos, nos olvidamos de las guerras, nos olvidamos de eso, ahora tenemos que dedicarnos a la paz, ¿verdad? A que haya esa concordia entre los pueblos, que pues obviamente sabemos que estamos muy lejos de eso. Y ya no solamente hablar entre los países, sino hacia el interior, ¿verdad? Estamos pasando ahorita por cosas bastante delicadas, por desgracia, por desgracia.
Sí, definitivamente hay ocasiones en que uno llega a salirse de sus casillas, uno llega a desesperarse por cosas que llegan a suceder, pero hay que tomar en cuenta que precisamente en los momentos más difíciles es cuando uno tiene que asumir una responsabilidad, uno tiene que pedir a Dios nuestro Señor fuerzas, de lo más interior para que podamos estar tranquilos, firmes, actuar con firmeza, pero no caer en una desesperación, no caer en un escándalo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos nosotros que ver que tenemos que estarnos alimentando con la palabra de Dios nuestro Señor para que, como dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que aquellas cosas que estamos nosotros recibiendo a través de la lectura, el rosario, la meditación, la misa, la confesión, la comunión, las indulgencias, etcétera, que todo eso nos ayude para hablar sobre esas mismas cosas. Entonces, que al momento en que se presenta algún problema en particular, que nos venga a la memoria algún pasaje de las Sagradas Escrituras y decir, acuérdate que nuestro Señor dijo esto, ¿verdad? Para que eso sea, como decimos, una cachetada con guante blanco y que la persona diga, "Ah, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy, ¿verdad? Como católico, pues tengo que actuar correctamente. Entonces, para que podamos nosotros tener ese cuidado. Siguiendo, como decíamos, con lo que había, con el mismo, la misma mecánica que habíamos estado manejando, presentamos aquí la cronología de Isaías. Ya se nos está acabando el tiempo. Vemos así de manera muy general eh, como en el capítulo 3 de Isaías se habla acerca del juicio contra los líderes corruptos de Judá. Eh, En el capítulo 6 se ve la visión de Isaías y su llamado profético, que decíamos cómo Isaías se ofrece para cumplir con esa misión. El capítulo 7 ya lo hemos comentado, que es la señal de Manuel, ¿verdad? Que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ante la amenaza de Asiria, ¿verdad? Que es eso no se los comenté ahorita. Había esa amenaza de Asiria y empiezan los pueblos judíos a ponerse de acuerdo para enfrentar a Siria y resulta que Acaz quería entrar en paz con Asiria, ¿verdad? En lugar de ponerse del lado de los judíos. Entonces, para el capítulo 10 se ve precisamente cómo se tenía que actuar correctamente en base a la palabra de Dios nuestro Señor, y pues viene el castigo para Asiria. Ujú. Se habla del reinado del Mesías, ¿verdad? Que va a traer la paz, la profecía contra Babilonia, con los cuales pues van a ser posteriormente, este, eh, van a ser ellos, eh, partir en el exilio. En el capítulo 14, la caída de Babilonia y la caída de Lucifer, también se habla acerca del demonio en ese caso. En el capítulo 21 ya se da, no nada más como profecía, sino se da la caída de Babilonia y las profecías contra Edom y Arabia. Capítulo 22, profecía contra Jerusalén. ¿Se acuerdan que decíamos que estos capítulos son acerca de todas esas maldiciones o todas esas profecías en contra de Tiro, Egipto, etcétera? En los siguientes capítulos nos encontramos en el 25 con el cántico de alabanza por la liberación de Dios. Ese capítulo es muy bonito porque es así de como una alegoría, como un himno, es muy eufórico en cuanto a esa confianza en Dios nuestro Señor, para que podamos verlo también cuando sentimos como Dios nuestro Señor nos ayuda ante determinadas adversidades que se presentan. En el capítulo 32, el reino justo del Mesías, cómo tiene que ser el reinado de nuestro Señor. En el capítulo 36
el rey de Asiria desafía a Judá. Se da la... Ay, si me hacen el favor de apagar sus micrófonos porque nos está entrando el sonido de otras personas. Entonces, la enfermedad y curación del rey Ezequías en el capítulo 38. Fíjense cómo en el capítulo 42 se habla acerca de la venida del siervo del Señor. En el capítulo 45, la profecía sobre Ciro y la soberanía de Dios. Si se acuerdan ustedes, estas cosas ya las habíamos visto en los libros históricos, ¿sí? Entonces, aquí nomás vemos cómo se dan a través de la perspectiva de las profecías, ¿verdad? No nada más en el aspecto histórico, sino en cuanto a todo lo que era la... Me hace la pregunta, ¿los santos pueden ser considerados profetas? ¿Hay mujeres santas y hay mujeres santas profetas? Eh, Aquí tenemos que tomar en consideración, para la iglesia propiamente, hablar de profecías terminan con el Apocalipsis. Allí terminan las profecías. Todas las demás profecías que se dan y que sí hay tanto de hombres como de mujeres, son revelaciones particulares que la iglesia no las reconoce, ¿sí? Porque yo les pongo mucho el ejemplo del caso de Ana Catalina Emery, como ella, eh, lo que es la película de la Pasión de Mel Gibson, se basa en las profecías de Ana Catalina Emery. Sin embargo, eh, ella no sabía leer y escribir. El que escribe esas revelaciones de Ana Catalina Emmerich es su confesor. Y después el confesor dice que él llegó a cambiar algunas de esas revelaciones porque consideró que había que explicar un poquito más o que fuera un poco más atractivo para la gente, etcétera. Pero nos quedamos entonces sin saber qué cosa es revelada y qué cosa es de la imaginación o de la inteligencia del Padre, pues ya hay una distinción entre eso, ¿verdad? Entonces, Dios puede revelar algo. Falta cómo lo entiende el que recibe la revelación y luego cómo lo transmite a la gente. Entonces, por esa razón, no se aceptan revelaciones particulares o profecías particulares. Vemos, por ejemplo, el caso de Santa Margarita María de la Coca, santa, ¿verdad? Mujer, que ella recibe las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Si alguien dice, es mentira que nuestro Señor Jesucristo le hizo esas revelaciones a Ana Catarina de Mary, perdón, a esta Santa Margarita María, no comete ningún pecado, no hay ninguna falta, porque la iglesia no está hablando acerca de esas revelaciones. Y hay gente que dice, pero es que se acepta lo que es el culto al Sagrado Corazón de Jesús, los primeros viernes, etcétera. El culto, no la revelación. ¿Por qué? Porque la iglesia analiza lo que son esos actos de culto y dice, sí, no hay ningún problema. Es, está en consonancia con toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Está bien que se sigan esas devociones, ¿verdad? No hay ningún problema, pero no porque le esté dando un crédito especialmente a una revelación particular, ¿sí? Entonces, pudo haberse equivocado en algunas cosas Santa Margarita María de la Coca, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque es una revelación particular. Entonces, propiamente profecías, hablamos únicamente acerca de hasta el Apocalipsis de San Juan, ¿sí? Ya después de eso, ya no hay eh, propiamente profecías que las llegue a aceptar la Iglesia Católica como tales, ¿verdad? Como profecías. Como decíamos, este libro de Isaías tiene hasta 66 capítulos, entonces se habla ya acerca del siervo del Señor y la restauración de Israel.
los consuelos que da Dios nuestro Señor para Sión, capítulos 51 y 52, para que podamos ver también cómo cuando hemos pasado por sufrimientos, pero nos hemos mantenido fieles a Dios nuestro Señor, pues Dios nos reserva esos consuelos, ¿verdad? El capítulo 55, muy importante por la invitación a la salvación, porque pues necesitamos comprometernos, ¿verdad? La invitación a salvarnos, no la invitación a irnos al cielo sin hacer nada de nuestra parte. Como dice nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se alcanza con violencia y no violencia hacia la demás gente, sino violencia hacia nosotros, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, nuestros apetitos. Entonces, allí es donde tenemos que hacernos violencia. Se denuncia en el capítulo 57 la idolatría y se da una promesa de paz. Se muestra en el capítulo 28, muy especial para este tiempo, el verdadero ayuno y la justicia de Dios, para que podamos entender bien cómo tiene que darse el ayuno, ¿verdad? Entonces, de tarea para leer el capítulo 58. En el capítulo 61 se dice sobre la misión que tiene el Mesías, a qué viene nuestro Señor, esa restauración que viene a dar, rezar por la restauración, que es, como decíamos, lo que hizo la Santísima Virgen María, y el capítulo 66 termina con la promesa de esa restauración y se habla también acerca del juicio final, ¿verdad? Vemos cómo se dan las dos cosas, ¿verdad? Cuando se habla de castigo, pero pues hay una promesa. Ahora se habla acerca de la promesa de la restauración, pero acuérdense que hay un juicio final también. Entonces, de esa manera se nos muestra todo este eh, libro de ¿cómo se llama? De Isaías, pero tenemos todo lo que es el inicio, lo que son los pormenores, los antecedentes con respecto a los profetas, ¿verdad? Entonces, como decimos, empezamos hablando de los profetas mayores, hoy es el primero de los profetas, así es de que, pues ya con este profeta terminamos, ya para la próxima ocasión, pues seguimos con los profetas mayores, pero ya sin entrar en todos los antecedentes, ¿no? Ya entrar un poquito más de lleno de manera general, ¿verdad? No estamos profundizando, pero sí de manera general ir viendo lo que nos dicen los profetas mayores. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, este, ya para retirarnos porque ya son las 9:03. A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. Terminamos entonces con una oración, por favor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Santa Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros, nosotros los pecadores, ahora y en la ahora y hora de en nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el Como era en un principio, ahora y principio, siempre, es ahora y será siempre, por los siglos Amén. de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Un Sin pecado pecado original concebido. concebida. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Nos vemos Muchas por el gracias. favor de Dios el próximo domingo. Igualmente, gracias, Padre.